Bienvenido a esta noche del 18 de mayo, una noche especial en el calendario de la Iglesia, porque hoy, 18 de mayo, es el aniversario del nacimiento de Karol Józef Wojtyła, el hombre que el mundo conoció como el Papa Juan Pablo II. Nació en Wadowice, Polonia, en 1920, y desde ese pequeño pueblo de Europa Central, su vida trazó uno de los caminos más luminosos y más valientes de todo el siglo XX. Esta noche quiero que nos detengamos en su figura, no para hacer historia, sino para escuchar el mensaje que él repitió toda su vida y que sigue siendo tan necesario hoy como cuando lo pronunció por primera vez. Cierra los ojos. Respira profundo. Era el 22 de octubre de 1978. La plaza de San Pedro estaba llena. Un nuevo papa acababa de ser elegido, el primero no italiano en más de 4 siglos, un hombre joven, fuerte, con una voz que llenaba el espacio. Y sus primeras palabras al mundo fueron una pregunta y una orden que nadie olvidaría. No tengan miedo. Abran de par en par las puertas a Cristo. No tengan miedo. 2 palabras, las mismas que el ángel dijo a María en la Anunciación, las mismas que Jesús repitió a sus discípulos una y otra vez, las mismas que resonaron en el corazón de un pueblo polaco que vivía bajo el peso de la opresión y que las necesitaba escuchar con desesperación, y las mismas que tú necesitas escuchar esta noche, porque el miedo no ha desaparecido del mundo, ha cambiado de forma, pero sigue siendo el mismo enemigo de la libertad y de la fe que siempre fue. No tengan miedo. ¿De qué tenía miedo el mundo de 1978? De la Guerra Fría, del comunismo, del vacío espiritual de Occidente, de un futuro que parecía más amenazante que prometedor. ¿De qué tenemos miedo hoy? Las formas cambian, pero el fondo es el mismo. Miedo a la incertidumbre económica, miedo a la enfermedad, miedo a perder lo que amamos, miedo a no ser suficientes, miedo al futuro que no controlamos, miedo a la muerte, miedo en el fondo a que detrás de todo no haya nada, a que el universo sea indiferente, a que nadie esté escuchando cuando oramos. Juan Pablo II sabía de ese miedo. Lo había vivido desde niño. Perdió a su madre cuando tenía 9 años. Perdió a su hermano mayor cuando tenía 12. Perdió a su padre cuando tenía 20. Vivió la ocupación nazi de Polonia. Vio morir a amigos. Sobrevivió de milagro. Y sin embargo decía, no tengan miedo. No porque el sufrimiento no existiera, sino porque había encontrado algo más grande que el sufrimiento, alguien más grande que el miedo. Escucha el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Son palabras de Jesús que Juan Pablo II llevó grabadas en el corazón. En el mundo tendrán tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No dice que el mundo dejará de ser difícil. Dice que ya fue vencido, que la última palabra no es del sufrimiento, ni de la muerte, ni del miedo. Es de Cristo resucitado. Esa certeza es la que hace posible vivir sin miedo, aunque el miedo esté presente. No la ausencia del miedo, la presencia de alguien más grande. Juan Pablo II tenía una relación muy especial con el sufrimiento. No lo negaba o romantizaba, lo miraba de frente y lo ofrecía. En su carta apostólica Salvifici Doloris, escribió sobre el sentido del sufrimiento humano con una profundidad que solo puede venir de alguien que ha sufrido de verdad. Dijo que el sufrimiento humano, unido al sufrimiento de Cristo, puede convertirse en fuente de redención. No que Dios quiera el sufrimiento, sino que cuando el sufrimiento llega, no tiene que ser tiempo perdido ni camino sin sentido. Escucha el Salmo 22, versículos 24 y 25. Es el salmo que Jesús citó desde la cruz y que Juan Pablo II meditó profundamente, porque no despreció ni rechazó el sufrimiento del pobre. No le ocultó su rostro, sino que lo escuchó cuando a él clamó. Dios no mira hacia otro lado cuando sufrimos. No se tapa los oídos cuando clamamos. El mismo Jesús que gritó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la prueba de que Dios
entra en el sufrimiento humano hasta el fondo, hasta la oscuridad más oscura, hasta el abandono más total, y desde ahí resucita. Esta noche, si hay sufrimiento en tu vida, no tienes que fingir que no está. Puedes clamar como el salmista. Puedes hacer tuyas las palabras de Jesús desde la cruz. Dios no se escandalizará. Ya las escuchó antes, ya las vivió antes. Uno de los aspectos más hermosos de la espiritualidad de Juan Pablo II fue su devoción a la Virgen María. Tomó como lema episcopal y papal las palabras latinas totus tuus, todo tuyo. Un gesto de consagración total a María, la Madre, como camino hacia Cristo. El 13 de mayo de 1981, cuando fue víctima de un atentado en la Plaza de San Pedro y una bala estuvo a milímetros de matarlo, Juan Pablo II dijo después que fue la mano de la Virgen la que desvió la bala. Lo llamó el milagro de Fátima, y fue profundamente significativo que el atentado ocurriera el 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, que meditamos hace solo unos días en esta serie. Sobrevivió y perdonó a su agresor. Fue a visitarlo a la cárcel, le tomó la mano, le dijo que lo perdonaba. Eso no es humano, eso es sobrenatural. Eso es lo que hace el amor de Dios cuando habita completamente en un corazón que no tiene miedo. Escucha la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. Son palabras que Juan Pablo II conocía de memoria y que vivió con una radicalidad extraordinaria. He aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto a saciarse como a tener hambre, tanto a tener abundancia como a padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mis propias fuerzas, en las de Cristo. Esa es la fuente del valor que Juan Pablo II demostró toda su vida. No era un superhombre. Era un hombre que había aprendido a vaciarse de sí mismo para llenarse de Cristo. Quiero contarte algo sobre los últimos años de la vida de Juan Pablo II que me parece profundamente bello y edificante. Enfermó de Parkinson. Sus manos temblaban, su voz se hacía cada vez más difícil de escuchar. Su cuerpo, que había sido fuerte y atlético, se fue debilitando públicamente ante los ojos del mundo entero. Y sin embargo Siguió apareciendo en las ventanas del Vaticano, aunque ya casi no pudiera hablar. Siguió presidiendo ceremonias con un cuerpo que ya no respondía. Siguió siendo papa con cada fibra que le quedaba. Y en esa fidelidad hasta el final, en ese no rendirse aunque el cuerpo se rindiera, dio quizás su enseñanza más grande. No con palabras, sino con su vida entera. No tengan miedo, ni siquiera al sufrimiento, ni siquiera a la debilidad, ni siquiera a la muerte. Murió el 2 de abril de 2005, sábado, vigilia de la Divina Misericordia, una devoción que él mismo impulsó con toda su fuerza. Sus últimas palabras fueron, según quienes estaban cerca, «Déjenme ir a la casa del Padre». ¡Qué manera de morir! Sin miedo, yendo a casa. El Salmo 27, versículos 1 y 3, captura perfectamente el espíritu de esta noche y de la vida de Juan Pablo II. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me asustaré? Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, aún así confiaré. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esa pregunta no es retórica. Es un acto de fe que se renueva cada vez que se pronuncia. Cada vez que el miedo llega y el corazón elige de todas formas confiar, está pronunciando esa pregunta como respuesta. ¿A quién temeré? A nadie, a nada, porque el que está conmigo es más grande que todo lo que está contra mí. Llegamos al momento de soltar. Respira profundo. Esta noche la entrega tiene el sabor valiente de Juan Pablo II, no de resignación pasiva, de confianza activa, de corazón que elige no tener miedo aunque el miedo esté presente. Piensa en el miedo más grande que llevas esta noche.
no lo que deberías temer según los demás. Tu miedo real, el que sientes en lo más hondo cuando te quedas en silencio y las defensas caen. Nómbralo, reconócelo. No lo alimentes ni lo amplifiques, solo míralo con honestidad. Y luego pon frente a ese miedo la certeza que Juan Pablo II pronunció en la Plaza de San Pedro aquella tarde de octubre de 1978. Ponla en tu corazón como se pone una luz en la oscuridad. Di desde lo más profundo: Señor, esta noche traigo mi miedo ante ti. No lo disfrazo ni lo niego. Está aquí. Pero tú también estás aquí. Y tú eres más grande. Como le dijiste a tus discípulos, como le dijiste a María, como le dijiste a Juan Pablo II, con cada amanecer de su vida difícil y luminosa, dímelo a mí esta noche. No temas. Yo he vencido al mundo. Me aferro a esa promesa y duermo en ella. Cerramos esta noche del 18 de mayo con las palabras que Juan Pablo II pronunció en su primera homilía como Papa, palabras que se convirtieron en el grito de una generación de católicos en todo el mundo. No tengan miedo de acoger a Cristo y de aceptar su poder. No tengan miedo. Abran de par en par las puertas a Cristo. Abrir de par en par las puertas. No entreabiertas, no con precaución, de par en par, con la generosidad del que sabe que lo que entra por esa puerta es lo mejor que puede entrar. Con la valentía del que ha decidido que el miedo no va a dictar el tamaño de su fe. Esta noche, antes de cerrar los ojos, abre las puertas de tu corazón de par en par a Cristo. Que entre todo lo que quiera entrar, que sane lo que necesite sanar, que llene lo que esté vacío, que alumbre lo que esté oscuro, y duerme sin miedo. Como Juan Pablo II durmió toda su vida, con las manos abiertas, el corazón entregado y la certeza firme de que el Padre espera al final del camino con los brazos abiertos. Que el Padre te bendiga, que el Hijo te acompañe, que el Espíritu Santo te cubra con su paz. Escribe en comentarios: Padre, recibo tu bendición. Amén. Recuerda suscribirte y compartir. Que tu descanso sea bendecido. Amén.